Sí, Hoy bueno, lo, ahí va. Hoy lo que está también Liliana, Natalia y Sí, Liliana. Bueno, ahí creo que ustedes deben ver el Power mío general. Estoy tratando de ponerlo en sí, sí, se pantalla ve. completa. Ahí está. Entonces, bueno, la idea de hoy era, mi pelo, la idea de hoy era poder contarles las características del seminario y la introducción a la economía feminista, más allá de lo que vieron en la primer clase, que es la que está puesta en perspectiva con las corrientes, las rupturas y eso. Contarles un poco cómo es. El seminario es un seminario de 6 clases, que tiene 4 horas de duración, pero entre todos los recursos pedagógicos, no es que van a estar conectados 4 horas, ¿sí? Sino que, bueno, hay clases que son así, sincrónicas, y hay otras que son asincrónicas, significa que hay un video editado o un video mío explicando las clases, el tema, perdón, subido a la plataforma con una actividad. Las actividades que se proponen son de forma obligatoria y eso constituye el 80% de la asistencia, digamos, hacer el práctico, ¿sí? No es que se toma lista acá, ¿está? No se toma lista en el momento de lo sincrónico, justamente teniendo en cuenta el horario, que a veces trabajan o que cursan muy rápido una materia presencial. Entonces, no puedes estar conectada de 4 a 18 y son 6 clases de 4 horas, o sea que nosotros hasta ahora, por paros, por distintas cosas, tuvimos una y esta es la segunda, ¿sí? No hubo una segunda clase. El seminario termina antes que la cursada, por lo cual para la última actividad tienen tiempo para hacerla, porque tenemos tiempo hasta el fin del cuatrimestre, aunque no sigan las clases. ¿Está? bien. Bueno, y después esos prácticos que van subiendo, van teniendo correcciones que se las vamos pasando a través de la plataforma en sí. ¿Mm? ¿De qué trata el seminario? Estoy grabando, ¿no? Bien. Sí, ¿De qué trata el seminario? Bueno, en realidad, este seminario de economía feminista, muchas veces creemos que se trata solamente de trabajar los temas de economía de los cuidados. Y no, no es solo eso es parte de lo que hablamos y de lo que nos referenciamos en economía feminista, pero por supuesto que tiene una connotación más económica en algunos aspectos, sobre todo con el uso del tiempo, sobre todo sobre las formas y la evolución del trabajo, también sobre cuestiones vinculadas a las personalidades de las distintas épocas, o sea, mujeres o diversidades que fueron eh, aportando a la economía desde algún aspecto, entonces poder ver el sentido de lo económico en esas profesiones que tuvieron mujeres o disidencias a lo largo del tiempo. Por supuesto que si vamos a lo más cercano, vamos a encontrar más ejemplos y más casos, porque fueron más divulgados. En cambio, en tiempos anteriores, eh, cosas que hacía una mujer o las disidencias no estaban como valoradas hacia la persona que las hizo, sino que siempre aparecía en general la figura de un hombre como titular o como el que llevaba adelante la propuesta y las mujeres o disidencias como acompañantes de esos aspectos. Entonces, de alguna manera también ver algunos casos en ese sentido. Esto de que en los últimos años nosotros escuchamos mucho más sobre lo que es la economía feminista y otros conceptos relacionados, eh, eh, falta mucho todavía para ver, falta mucho para investigar, falta mucho para analizar, porque también es cierto que es un campo reducido quienes investigan en el marco de la economía feminista. Entonces, si bien hablamos de cuidados, de sostenibilidad de la vida, de impactos del género sobre la crisis o de la crisis, eh, hablamos de mucho más porque hablamos de una corriente específica del feminismo en la construcción de una economía feminista cuando desde los diversos feminismos, desde las diversas grupos sociales que hoy
se van reconociendo o se van haciendo más evidentes en la agenda pública, vamos a mirar qué aspectos de esos grupos sociales hacen un aporte a la economía en general, ¿sí? Entonces, por eso dice que desde los diversos feminismos o de las diversas grupos sociales, cómo se piensa y cómo se hace economía, sin a veces reconocerla como tal. Bueno, la economía feminista vinculada a la teoría económica es también una teoría de acción, no solamente una teoría corriente de pensamiento. La economía feminista busca, de alguna manera, que uno pueda, desde su análisis, desde su estudio, historia, desde su conocimiento, poder entender el mundo a partir de marcos analíticos y metodológicos diferentes y darle valor social, pero también económico, a la comprensión de los procesos económicos que sostienen la vida y las desigualdades de género que atraviesan esos procesos económicos. Por lo tanto, ahí estamos en el marco más analítico conceptual, pero también es práctica porque muestra o propone una forma diferente de organizar el trabajo, los procesos de satisfacción de necesidades que responden a otros criterios y no quizás a las corrientes de economía más ortodoxas, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, cuando hablamos entonces de que la economía feminista es una forma distinta de mirar la economía, hay que entender que no es un cuerpo único de ideas, porque es un campo nuevo en términos históricos, entonces es en realidad una diversidad de planteamientos que van más allá de lo que estamos hablando o de lo que estamos construyendo, y partiendo quizás del sentido, acá hay ruido, ¿se escucha muy mal? Mucho ruido atrás. Más bajito, Viquita. No, no, se escucha bien, profe, no hay problema. Más allá entonces de la situación específica de las mujeres eh, y de su posición diferente, diferenciada, desigual con respecto a los hombres en la economía, también involucra proponer políticas que puedan moderar esos impactos que se fueron dando y que aún hoy se dan, ¿no? Esos impactos pueden ser impactos que generan, me pareció que había, ahí está el chat, ahí está el WhatsApp que puso la compañera. Sí, que forma recién uno. Lo pasé Ahí al lo aula mando. a ver si se engancha bien. Bueno, Ahí mando en este chat el link por las dudas. bueno. Eh, Se ve entonces que el funcionamiento del sistema económico genera, el tradicional, el ortodoxo, genera en términos generales efectos negativos sobre las cuestiones de género, y eso hace suponer un cuestionamiento desde la disciplina económica, ¿no? Entonces hay que hacer un cruce que va a ser heterogéneo porque hay miradas diferentes sobre la economía feminista, y ese cruce heterogéneo va a ser entre las diversas escuelas económicas, como las heterodoxas, que bueno, si bien fueron de avanzada, de cómo organizar el sistema económico, no incorporaron la perspectiva de la economía feminista, aun cuando son heterodoxos, como Marx o el poskeynesianismo o el institucionalismo, y las diversas corrientes feministas. Las diversas corrientes feministas son la corriente liberal, la corriente radical, la corriente marxista, la ecofeminista, la descolonial. Hay un montón de diversidad de pensamiento con respecto a la economía feminista, así como también sobre los feminismos, ¿no? Y sobre las diversidades. No pasa. Ahí está. Bueno, y em, miren. Y la economía feminista entonces va a tener, desde el punto de vista conceptual, tres objetivos principales. Uno va a ser identificar los sesgos androcéntricos de las teorías económicas que nos hacen mirar solamente una parte de la economía
y solamente una parte de los procesos de inclusión y exclusión que se generan en la misma, que especialmente están marcados por el género, ¿no? Pero bueno, reconocen ciertas inclusiones y exclusiones en el mercado. Me da risa porque tu máquina hace así, apareces como en cámara rápida, así, como si te estuvieras moviendo como Chaplin, así. Yo, Sí, apareces. Después en el video, miralo, creo que se debe haber grabado. Se te veía. Y bueno, lo que va a pretender es, a partir de identificar esos sesgos, obtener herramientas conceptuales y metodológicas que permitan revertir esos sesgos, aplicando una comprensión heterodoxa con inclusión del feminismo a los fenómenos económicos. Entonces, de alguna manera, desplazar el eje analítico de los mercados. Algunos autores decían, bueno, no hay que mirar el mercado, sino que hay que mirar el bienestar de la población. Otros dirían, en vez de mirar el mercado, hay que mirar en realidad la productividad. Bueno, en este punto, la economía feminista propone desplazar el eje de análisis del mercado hacia estudiar los procesos que sostienen la vida, ¿no? Esa sería la centralidad. Entonces, busca identificar los sesgos, a partir de ahí obtener herramientas y con eso reflexionar sobre los procesos y las políticas económicas actuales, tratando de visibilizar las esferas de la economía en donde aparecen otras formas de trabajo y preguntándose o cuestionando cómo interactúan también en términos de desigualdad la cuestión del género, ¿no? ahí la Quizás el género, entrevista de Carrasco me encantó, que habla un montón de esto. Aparte me enamoré de Carrasco, quiero decirlo. a mí también me encanta. Eh, Me Mal. cargan porque es viejo el pensamiento de ella, pero es bueno. Siempre me Es cargan a mí genial. Y que... aparte eso de humanizar, yo creo que ella usa en un momento la palabra humanizar y para mí es como Sí, es fundamental. ¿Quién habla en la economía de humanizar? Nadie. nadie, Si no vamos por nadie. ahí, Ni siquiera los más progresistas. Por eso dicen, bueno, más allá que haya corrientes heterodoxas que pensaron la vida de otra forma, bueno, nunca se propusieron hablar de estas diferencias que son sustanciales, ¿no? Y que sí deshumanizan, claramente. La economía feminista entonces rompe con la economía tradicional, por supuesto la economía ortodoxa o neoclásica primero, en múltiples aspectos. Le puse este diseño y me movió todo. Por un lado a nivel epistemológico, por otro lado a nivel metodológico, con las palabras y con cómo se estudia, digamos, y por último hay un cuestionamiento político también, ¿no? Político e ideológico, en donde hay que empezar a mirar las políticas públicas, tanto económicas como sociales, con otra mirada. Entonces, ¿qué mirada construye la economía feminista a partir de esas críticas que recién vimos o que recién estuvimos evidenciando? Bueno, por un lado, va a buscar la comprensión y la superación de las desigualdades de género en el ámbito económico, partiendo de una idea clave. O sea, los supuestos que usan la economía neoclásica se critican, pero tampoco se habilitan los otros supuestos porque no van al eje de lo que la economía feminista considera como central, porque no pretende entender ni eliminar estas desigualdades si no incorporamos los trabajos no remunerados. O sea, si se siguen sin medir los trabajos no remunerados, bueno, aún por más progresista que sea una mirada, bueno, va a seguir reproduciendo la exclusión, digamos, ¿no? Eso por un lado. Se diferencia de lo que significa economía de género o economía del género, que es un tema que se habló o que estuvo presente hacia el inicio de las economías alternativas, porque la economía del género es una subcorriente que pertenece a lo ortodoxo, ¿no? Y se caracteriza por intentar
eliminar los sesgos androcéntricos, pero sin cambiar el discurso neoclásico. Es como suavizar la cosa, ¿sí? La economía del género. Intenta acabar con la desigualdad sin cuestionar el capitalismo, ¿no? Plantean que es posible que se erradiquen los sesgos androcéntricos dentro del capitalismo, ¿no? Este enfoque entonces distingue a la economía feminista en tres cosas. Por un lado, sigue restringiendo el análisis de las dimensiones en términos monetarios, ¿no? De la economía. Le preocupa las cuestiones de género, pero lo considera una construcción ideológica que impacta en la economía, pero que no es parte de la economía en sí, y aspira a realizar una buena ciencia, digamos, ¿no? No manchada por la política. Ahí está este punto donde decimos no manchada por la política, está como más referido a que no está vinculado a la economía política, ¿no? La economía política, en términos económicos, lo que busca es analizar o entender lo que pasa en la realidad, ¿no? Separado de la economía neoclásica que utilizó análisis o simplificaciones para entender la realidad. Entonces, la economía neoclásica es superada por la economía política, porque la economía política intenta entender la realidad de un momento o un contexto histórico. Pero lo que dice la economía feminista, que aún tratando de explicar la realidad, no la explica porque deja por fuera las cuestiones vinculadas a las desigualdades intrínsecas en la economía, ¿no? Y entonces, también, a veces me va todo, también propone totalmente. Entonces, propone que la economía en sí es más que el estudio de los mercados, es más que el género, aunque importa, en realidad es el conocimiento político lo que nos daría la posibilidad de comprender cuáles son los verdaderos trabajos y los verdaderos aportes que hacen las mujeres y las disidencias a la economía, y que sin estos agentes, si lo queremos hablar desde el punto de vista económico, sin estos agentes, sin estas personas, sin estos grupos, el capitalismo no funcionaría, ¿sí? Porque para que un trabajador o una trabajadora pueda dedicarse 8, 9 o 10 horas de su vida a trabajar, requiere tener de alguna manera resuelta su comida, su casa, su ropa, ¿no? Y ese rol alguien lo ocupa, ¿sí? Bueno, entonces esas tres afirmaciones van a tener elementos y pluralidades diferentes y miradas diferentes dentro de las corrientes de la economía feminista. Entonces, ¿qué dice la economía feminista? Entiende que la economía son todos los procesos de generación, distribución de recursos que permiten satisfacer las necesidades de las personas y el generar bienestar, pasen o no por los mercados. Y trabajo son todas las actividades humanas que sostienen la vida, se pague o no se pague, ¿sí? Más allá de la discusión que hay que pagarlo, ¿no? Más allá de eso, no está el hecho solamente en que hay que pagarlo, sino en reconocerlo como trabajo, ¿sí? Todavía eso falta, aunque lo hablamos, está en la agenda pública, lo decimos, lo dicen, falta todavía reconocerlo. No, entonces no solo tener presente aquellas que se realizan a cambio de ingreso, sino valorizar y comprender como más esenciales aquellas actividades humanas que sostienen la vida. Entonces, desplazar el eje analítico, pero también el eje político, en torno al cual construimos la economía. Por eso dice, dejemos de estudiar los mercados, estudiemos la sostenibilidad de la vida, y hacia ahí deberían ir las políticas públicas, ¿no? No lo logró ni siquiera el Ministerio de las Mujeres todavía. No porque no quiera, ¿no? No, hay una sociedad en términos conceptuales y prácticos. Ay, Viquita, abriste otra, bueno, anda. En términos conceptuales y prácticos que todavía no evolucionó
para comprender la importancia de eso, ¿no? No pasa, no pasa. Sí, Ese yo creo que desplazamiento, también ahí en eso, perdón, sí. ¿no? No, no, decime, decime. Hay como una cuestión de, de consignas que sí son fáciles de aceptar por el mercado, ¿no? Esto de, Sí. bueno, de repente la propaganda con el hombre haciendo el Trabajando, sí. Mr. Músculo cocina, ¿no? Entonces, Sí. como que hay cosas que sí, hasta incluso al mercado le sirve hacernos creer en cierta manera que está siendo parte de esas consignas y en realidad no lo son. No, no en lo profundo no sucede. Es más un discurso. No es menor que se empiece a instalar, pero todavía no sucede concretamente en nuestra sociedad eh, esos hechos, no suceden. No, estamos lejos No, también de como que que el suceda. cambio en términos políticos es más allá de una propaganda, me parece, ¿no? Sí, Como sí, sí. es- Y es muy difícil de instalar, es muy difícil de instalar, porque, bueno, cuando hablas de estos temas, primero, bueno, antes aparecía el discurso de no, como si somos todos iguales, porque tenemos que estudiar la economía es una sola, porque tenemos que estudiar la economía feminista, si estudiamos la economía feminista estamos como generando una división. Bueno, no, se estudia la economía feminista porque claramente la economía tradicional no la incorporó, no es que está incorporada y la separaste porque no te gusta cómo la tratan, no la contempla, ¿no? Una fábrica pone una guardería, por ejemplo, con eso ya bastó la cuota de economía feminista que puede hacer. Pareciera que sí hoy en día, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Pareciera que sí. Se habló mucho tiempo sobre estoy diciendo cosas puntuales que produjeron cambios, pero que no fueron lo suficientes, ¿no? Nadie los desestima, pero falta. Por ejemplo, no sé, cuando se habla del tiempo que podés solicitar de licencia en el trabajo para la economía de cuidados. Bueno, el hombre sigue teniendo 3 días. Em, la mujer tiene 3 meses, nada, 3 meses, nada, 3 días, ¿sí? Miren, un caso que a mí me pasó de cerca, digamos, de verlo con otros países, porque por supuesto tampoco superaron este problema, pero que avanzaron un poco más en algunas cosas. Yo trabajaba en una organización, conseguimos un financiamiento de Alemania, y bueno, yo estaba embarazada y vinieron los alemanes a conocer la organización, el país y demás. Y bueno, al final de la charla, ellos iban a volver a los 7 meses. Entonces, bueno, no te vamos a ver, pero por ahí nos vemos un rato, qué sé yo. Le digo, pero ¿cómo no me van a ver? No, 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 a ver, ¿no ¿tenés licencia por maternidad? Sí, sí, pero acá son 3 meses. 3 meses. Como un asombro. Dice, pero que lo toma tu esposo. No, no, acá son 3 meses, mi esposo tiene 3 días. Nada. Tu pareja tiene 3 días, nosotros 3 meses. Ellos tienen un año, mínimo. 2 años máximo. El primer año, los primeros 6 meses, sí o sí, es la mamá. Es quien amamanta, digamos, ¿no? Y después hay una decisión de la familia, quién es el que vuelve al trabajo. Está totalmente diferente a lo que nosotros todavía discutimos los 3 días del hombre. Ya había una ley que ¿Los 6 meses para los dos? no, los 6 meses, no, para el hombre son 3 meses. Ah, Después, para la mujer, 6 meses, es una cosa así. Y después hay un año y medio más para el cuidado. Pero ese año y medio es decisión de la familia. ¿Quién, claro, ¿quién lo toma? quién lo toma? ¿Sí? Pudiendo intercambiar, ¿no? No es que vos decías, es el papá o es, no sé, es tal persona, porque puede ser un matrimonio igualitario, y después puedes cambiar al otro, a la otra persona, no necesariamente eh, cuando decidiste ya no puedes cambiar más. Pero claro, nada que ver al tiempo que vos estás con la licencia de maternidad o adopción o lo que fuera, ¿no? Alemania, que no es un país de los más avanzados, digamos, es bastante machista también. Así que bueno, si es así en Alemania, imagino que en otros lados y esas cosas no nos enteramos mucho, ¿vieron? Que nos No, y más escuchan. allá de esa decisión propia que uno puede tener, ¿no? Pero funciona esto de que, bueno, que sea el hombre que se quede en la casa.
Sí, funciona, Sí, sí. Ellos, buenísimo. ahí por ejemplo, dos, no, o sea, en general, yo te digo el ejemplo de ellos, tendría que ver las estadísticas, pero ellos me decían, dos me plantearon que dos de ellos habían asumido ellos el quedarse. Em, porque uno, porque ya había sido al revés con el primer hijo, y el otro, porque la mujer estaba también estudiando, entonces decía, si yo me voy a trabajar, va a tener cuidados y el estudio. En cambio así, el trabajo se corta un horario y después te vas a estudiar, ¿no? Y allá el horario se corta de trabajo, no seguís trabajando en tu casa, con el celular, eso no existe. Si existe, te lo pagan, es otra cosa. La computadora, el teléfono, es otro mundo el régimen laboral ahí, ¿no? Pero no sé, eran esos dos casos, gente joven, una empresa que hace, se llama Lemonade, que hace bebida energética, bebidas, digamos, con productos naturales, es ecológica. También es un sector particular, ¿no? Pero Y que en esta tampoco, duda también que plantea Liliana, me parece, viene un poco de la mano esto que plantea en algún punto de Alessandro, que es cómo pensamos lo productivo y lo económico, ¿no? Ella dice, bueno, cómo cumple el rol el padre y en esto de los roles de reproducción que nosotras tenemos, es como que nos vemos bebé, teta, y tenemos que ser sí, nosotras, ¿no? Como que hay una sí, cuestión también de sí, empezar a replantearnos lo económico en términos de esas ¿de cuestiones qué? que nos fueron asignadas Claro, de reproducción, ¿no? claro. De estereotipos de género. Sí, y de estereotipos. Bueno, miren acá, me acordé de otra cosa que en otra de las charlas que tuvimos, creo que con gente de Rosario, no me acuerdo con quién era, que contaba que, no, de una diplomatura, que es una diplomatura en educación sexual del Colegio de Obstetricia. Me contaba una profe de ahí, unas que estaban estudiando, que una persona, no me acuerdo en qué provincia, estaba buscando a alguien para el cuidado de sus hijos. O sea, contratar a alguien para el cuidado de sus hijos. Él estaba en la casa, es arquitecto, pero bueno, hay cosas que tenía que hacer con concentración y no podía, ¿no? Entonces, claro, se postula un hombre para el cuidado. Y él, haciendo la diplomatura, haciendo todo, dice, no, no, no puedo aceptarlo, me da desconfianza. No puedo. Y ahí contaron varios que no tomaba gente que supuestamente estaban trabajando una temática bastante amplia en términos de pensamiento, bueno, trans y hombres para el cuidado no, no podían con su Bueno, ¿por qué propia... son maestras jardineras solo o sea, ¿qué porcentaje hay de mujeres? El Dice, noventa y nueve por y ciento ponele que hubiera varones, ¿no? ¿Qué pasaría con ese colegio? Bueno, ¿Irían los nenes? hace ¿Las poco familias hubo las mandarían? asume como directora de un colegio una mujer trans y hay todo como un alboroto alrededor de eso. De hecho, salió en la prensa porque era como una cosa, eh, Claro, cuando no debería ser algo listo, natural, es como una de persona desconfianza, tomando ¿viste? Como que pareciera claro, que es una condición que te inhibe, o sea, como que no podés acceder a ese tipo como de que hay ciertas capacidades espacio, que eso te limitan, ¿no? Me pero te parece lo que como limita te la limita. sociedad, ¿no? La persona. Sí, Está en claro, claro. nuestros propios pensamientos también. Por eso lo de Alemania, no sé, estos pibes eran diferentes, es un sector, ¿sí? La ley está, pero habría que ver un poco más de estadística. Es un sector. Está. Pero no concebían que fuera tan poco tiempo. Incluso si lo pensaras, si sacaras la idea de que fuera el padre, o que fuera uno, no el que parió, el que se quedara, no podían creer que tuvieras tan poco tiempo con un bebé recién nacido, ¿no? Tan poco tiempo, como que era una cosa de abandono de personas, no sé, Bueno, ahí vuelve la la forma en humanidad, que lo ¿no? Como que de planteaban. repente, Claro. como que de repente también empezar a replantearnos la deshumanización que tienen ciertos derechos, incluso que tenemos, La cara, si son tan derechos como lo creemos. la cara con lo que miraban, como diciendo,
¿viste? La descolocación, eso más bien con respecto a la ley era, ¿no? ¿A cuánto tiempo tenés? Después lo otro, ¿quién se queda? Ellos eran un sector que es diferente a todo Alemania, supongo. Habría que ver más estadísticas. No tenemos yo no hablo alemán, así que no voy a poder mirar nada. Salvo que lo pongan todo con número en inglés, ahí ves el número y en inglés, por lo menos lo de arriba lo entendés. Pero bueno, faltan estudios también sobre eso, cómo resuelven, ¿no? Y cómo funciona, desde cuándo está aplicada y qué cambios hubo realmente en la sociedad. Falta. Por eso les digo que el campo de la economía feminista, el campo de las economías alternativas tiene, en relación a las otras economías, tiene muy poco análisis, muy poco. Bueno, y por otro lado, entonces, hablar de que el género sí importa y mucho, pero no es solo lo que tenemos que ver, ¿no? La economía feminista introduce las relaciones de género como un elemento constitutivo del sistema socioeconómico, se pone cuerpo a la teoría, reconociendo que los agentes económicos no son homos economicus abstractos, como se piensa desde las teorías más tradicionales, sino individuos, sujetos, marcados por el género, la raza, la etnia, la clase. Sin reconocer que eso existe, es muy difícil superarlo, ¿no? También, por supuesto, están marcados por la condición social, por la condición migratoria, por la orientación sexual, por la identidad de género, etc., ¿no? Así como algunas de estas cosas se van reconociendo, otras. Entonces, hay una metáfora clásica que está vinculada a que, bueno, hay discursos o variables que pueden solucionar los problemas que generan una traba en la economía. Si tenés mucho estudio sobre cómo destrabar la economía para que el sistema funcione y haya bienestar general, pero todos esos estudios y propuestas no incorporan esa diversidad que podría generar otras cuestiones, ¿no? Es muy difícil incluso pensarlo porque nuestra formación también viene así. No es que nosotros, porque hablamos del tema, pensamos diferente, actuamos tal como marca la sociedad, el primer instinto que te sale, ¿no? Entonces es como que se nos metió la metáfora neoclásica, está dentro de nuestra formación. A eso se refiere, ¿no? La dificultad de estudiar la economía de otra manera, porque en realidad nuestro marco analítico está en otra postura, ¿sí? Ya nacimos con esa postura, ¿no? Nos criamos esos marcos analíticos, tenemos esos anteojos puestos, difícil de sacarlos, ¿no? En algunas cosas no los sacamos y en otras no. Entonces, para la economía feminista, las relaciones de género sí son económicamente relevantes, y para entenderlos hay que desagregar datos por sexo, y eso es importante y eso se hace, pero eso no es suficiente. El género no es una variable más, sino una categoría de análisis. Tiene que ser excelente para observar las dimensiones heteropatriarcales del sistema económico y de la teoría económica. Eso en otras disciplinas se fue logrando, en la economía no. El conocimiento, entonces, siempre es social y siempre es político. Entonces la economía feminista afirma que la producción del conocimiento, en tanto es un proceso social, está afectada por los conflictos sociales y responde a un fin político. Entonces se ve con mucha nitidez los cambios sociales que se dan, se pueden comprender la diversidad de pensamiento dentro del movimiento feminista y la trayectoria de la economía femenina. Desde que existe la economía como disciplina, ha habido crítica feminista, aunque hasta mediados de la década de los 90 no se usa el nombre de economía feminista. O sea, mucho pensamiento, mucho discurso, mucho análisis estaba vinculado a estas cuestiones, aunque los asumieran desde la periferia, pero no adoptaron el nombre de economía feminista hasta los 90, digamos, ¿no? Entonces también
esas otras cosas que se fueron generando, las tenés que bucear para encontrar, ¿no? Entonces ahora aparecen cosas como que si fueran nuevas, pero ya fueron pensadas en algún momento sin que tuvieran trascendencia. Vieron que hablamos de las distintas olas del feminismo, la primera, la segunda y la tercera ola. La primera ola del feminismo, los debates en términos o en relación a la economía, más allá de lo que se divulgó fue qué pasó con el feminismo en esas etapas, también en la primera ola el debate giró en torno al derecho al empleo de las mujeres y a las desigualdades salariales. Eso fue como lo central en la primera ola. En la segunda ola ya se debate sobre el trabajo doméstico, donde se analiza el trabajo realizado por las mujeres en los hogares a fin de determinar la base material de su opresión y proponer vías de emancipación, ¿no? Como esa carga de trabajo extra te limita en la realización de otras cosas. Y en la tercera ola, recién ahí se produce el desarrollo de la economía feminista como cuerpo teórico específico, y se da con fuerza la crítica metodológica y conceptual a las tradiciones existentes y a lo que se estudió antes, porque se estudió desde una mirada heteropatriarcal también, ¿sí? A eso se refiere. Bueno, estamos en esa tercera ola, no la superamos, todavía la crítica metodológica no tiene consenso y todavía lo conceptual no tomó cuerpo, ¿no? Sí se plantea que se trabaja o se trata de trabajar sobre lo que se llama objetividad reforzada, ¿no? En esta tercera ola. Se empieza a conseguir reconocer la posición desde la que se habla, ¿no? Quiere decir, bueno, yo hablo desde la economía feminista, poder decir esto. El objetivo político que se persigue desde la economía feminista, porque al reconocerse feminista no introduce valores donde no los había, sino que los explicita, porque ya había pensamiento feminista, no nace ahí. Y en ese sentido es más objetiva que aquellas teorías que pretenden ser neutrales, ¿no? Y al mismo tiempo da preferencia al conocimiento que emana desde las posiciones subordinadas, o sea, desde lo que les pasa a los agentes económicos que están en esa situación, mujeres y disidencias sería, y son puntos de vista preferidos porque hablan de un mundo, o dejan de hablar de un mundo marcado por el privilegio, sino desde fuera del privilegio. Quien investiga desde una posición de privilegio, es muy difícil que comprenda la posición de no privilegio, ¿no? A eso se referencia, ¿no? A que la voz esté puesta en aquellos que son parte de la exclusión. La economía entonces feminista entiende la socioeconomía como un circuito integrado entre producción y reproducción, que es un poco lo que vos decías, Natalia. Al poner en el centro los procesos de sostenibilidad de la vida, se reconoce o se identifica una tensión que es fundamental en el capitalismo, la contradicción entre el proceso de acumulación de capital y los procesos de la reproducción de la vida. Así como Marx decía, hay dos clases irreconciliables, trabajadores y capitalistas, la economía feminista dice, son contradictorias, no van de la mano y nunca pueden estar fuertes a la vez la acumulación de capital y los procesos de reproducción de la vida. No puede darse eso. Si el énfasis está dado en la acumulación de capital, bueno, la reproducción de la vida siempre va a ser secundaria. ¿Sí? Bueno, Por eso ahí, hablan los autores también esto de la mercantilización de las tareas de cuidado, ¿no? Bueno, los vamos a mercantilizar, pero entonces estamos como en contraposición con la postura. claro, claro. Y por ejemplo, algunos ejemplos de este estudio, digamos, ¿no? La alimentación, ¿no? ¿Por qué comemos lo que comemos? Bueno, no comemos lo que comemos porque nos sirve eh, para tener garantizada la reproducción de la vida nuestra y de y de nuestras familias, sino que comemos lo que comemos porque le conviene a la acumulación de capital. Nos venden esos productos que se hacen rápido, que han sido realizados de una manera artificial,
que no tienen la función de nutrirte, tienen la función de sostenerte firme para que sigas en el proceso de trabajo, que tengas más tiempo para trabajar, no más tiempo para disfrutar. ¿Sí? Bueno, y ahí hay una gran discusión sobre los problemas de los alimentos actuales, ¿no? Las nuevas enfermedades surgidas de la manipulación de los alimentos, digamos. No en el buen sentido, sino en el mal sentido. El heteropatriarcado feminiza estos trabajos, se los impone a las mujeres y la invisibiliza. La única forma de vivir en un sistema económico donde la vida está amenazada y que el conflicto no estalle es no viendo el problema. O sea, si vos evidencias el problema, va a haber conflicto. Es como lo que decía Marx de las dos clases sociales. Acá hay otras, digamos, ¿no? Se introduce otra más. A nivel macro y a nivel micro, vemos que el sistema económico capitalista es heteropatriarcal y que las tensiones de género que atraviesan el sistema económico no son casuales, ¿no? Tienen que estar para que funcione el sistema. No funcionaría sin ellas. El estado de bienestar ha sido constituido sobre el modelo del hombre proveedor y la mujer cuidadora. O sea, si bien reconocemos al estado de bienestar como un estado fue más abierto, fue diferente en torno a otras formas de Estado, igual trae consigo un modelo del hombre proveedor, mujer cuidadora. Las mujeres acceden a una ciudadanía de segunda, y dice esto porque el trabajo no remunerado no da acceso a derechos. Al mismo tiempo, se da por hecho que estos trabajos se encargarán de todo lo que el estado de bienestar no hace, y más aún van a sostener su funcionamiento. Y esto se vio especialmente durante los tiempos de crisis, ¿no? Se evidencia más fuerte, y se van a identificar los sesgos de género en las políticas económicas que suponen la reconstrucción constante del carácter heteropatriarcal del sistema. Sin esa opresión no funciona el sistema capitalista. No hay forma que se sostenga económicamente, porque eso se sostiene en base a la reproducción de la desigualdad, ¿no? Ya no solo del trabajador con el capitalista, sino en las relaciones sociales. Entonces, por un tiempo nos vamos a tener que bancar una economía feminista imperfecta, porque no hay un camino claro, porque todavía falta mucho en el análisis, en la evidencia práctica, en la evidencia empírica. Pero bueno, se busca una economía feminista imperfecta, viva y práctica, que va a ir moviéndose para la constitución de la vida en el centro, ¿no? Por eso, en el último tiempo se fue como asemejando el concepto de economía feminista y el concepto de economía social, no porque la economía social o popular reconozca estas diferencias, pero también tiene como objetivo la vida en el centro, ¿no? Y no la acumulación de capital. Entonces ahí hay algunas coincidencias que hacia más adelante del seminario las tocamos, ¿no? Encontrándole los problemas también, ¿no? Ninguna de las cosas que veamos, ninguna de las autores que veamos, nos van a completar lo que nos gustaría ver en un sistema económico distinto. No está. Entonces, bueno, vamos como echándole luz a las cosas que tienen problemas. Vamos evidenciando los problemas, aún en esos textos y en esas nuevas propuestas que superan las anteriores, pero que no alcanzan. Entonces, como que el seminario nos va a traer eso, ¿no? Nos va a traer todo lo que falta aún, digamos. ¿Se entiende? Esa es la propuesta del seminario, porque decirles otra cosa sería mentir. No está todavía un campo académico, político, ideológico, práctico, que contemple todos esos problemas. No está. En todo hay una falla. Digamos. Con esto que decís, yo terminé de leer los textos y encontré una nota, no hice todavía el trabajo práctico, la verdad, que hay que entregar hoy. No sé si lo cerré. Lo tengo que abrir más, ¿no? No, dice hasta las Yo no, 11.
Sí, Ah, por ahí dice no hasta sé las si 11, llega. pero no sé si llego hoy. Claro, Pero había elegido una nota que salió en Telam justamente de las mujeres son mayoría en la economía popular y están en el frente de trabajo de cuidado, que es una nota que salió después de la pandemia, bueno, y habla un poco acerca de la caída de los trabajos que las mujeres de la economía popular tenían, qué sé yo. claro. Nada, avisarte eso. No sé si hay Sí, posibilidades de no, que se quede abierto un después, cuando lo tiempo tenés más. terminado, me escribís y lo abro. Ah, Porque lo bueno, que no quiero es, lo que me pasa es que no puedo corregir así. Porque si ah, yo lo dejo eternamente abierto, voy por orden y me salteo claro, alguna, no la. Entonces, y tampoco lo quiero en el mail, porque en el mail del campus se me va abajo y se me pierden trabajos. Entonces, ok, vos decís, bueno, lo quiero subir, me mandás un mail, yo te lo abro, te digo que abierto están, y yo entonces reconozco quién es el bárbaro. que lo subieron, ¿entienden? Por eso Está bien, sí, está bien. Está bien. no porque es así como, porque si no después termino No, bueno, corrigiendo. entiendo también que es justo para el resto de los compañeros, No, pero pero bueno, la verdad es también que se me los puedo pasó. abrir, digamos, también le puedo abrir a Ah, los buenísimo. otros. Que no es un problema abrirlo. El tema es que necesito algo de organización, porque si Sí, no, no, al ser así, y como no nos vemos siempre, se me comen trabajos, o sea, se me pasan y no los corregí. claro, no, Ahora, y está, yo hoy después del día de cierre, lo que hago es un Excel en donde pongo todos los que recibí y lo mando. Entonces ahí el que le falta me dice, bueno, yo lo voy a subir tal fecha, tal fecha. Entonces ahí voy completando, entonces estoy segura que miré todo. Porque ya me buenísimo. pasó otros años. Que me, Buenísimo, pues la verdad es que la materia me re gusta y ya me pasó el cuatrimestre del año pasado que por no llegar con los trabajos, llega, bueno, me bajé de la materia, pero me sí, encanta. sí, es Y linda, es nada, linda. no Lo que pasa que, quisiera que bueno, me pase lo mismo. en el medio un montón de cosas, viste, vas de los seminarios los vas No, en el medio de dejando. la vida, si te contara, no quiero Sí. ir con pálidas, pero no, sí, de una, quiero seguirlas, por eso Cuando más es que así nada. me dicen y lo abrimos o me lo mandás por un lugar especial, pero me avisan antes. Cosa que Ah, yo dale. ya, si los tengo todos sistematizados en un lado, lo meto directamente ahí, porque si no, se me saltan los trabajos prácticos, se me tapan. Buenísimo. Después Mil tenemos gracias. un otro trabajo, pero que todavía no lo Sí, tenemos que sí, yo hacer. ya me elegí a Ah, Volten, bueno, así claro, que, y pero estuve todavía nos chusmeando. falta hablar de alguna cosa. Se les voy a subir Dale, otro material para que buenísimo. lo lean y ya después viene la segunda actividad. Todavía no hay que hacerla, por eso no puse Sí, fecha sí, ni vi nada. que para Pasa que el está 30 o algo abierta. así. Sí, está abierta la actividad, pero no puse todavía que la hagan, pues le faltan Buenísimo, buenísimo. elementos. ¿Me vas a decir algo, Liliana? Sí, el Power que está pasando. Sí, Eh, ahora se lo no subo. lo vi que estaba en el aula. Ah, listo. No, no está, no está. Porque esto era explicarles lo que íbamos a ver, esto lo íbamos a hacer el primer día, cosa que no hice, porque no sé qué pasó, la verdad que ya ni me acuerdo. Esperen que esto se los paso ya por acá y ahora lo subo al campus, ¿eh? Le doy un tip a Lili que, como para que vos decías que no podés entrar a los textos, yo tampoco pude entrar directamente del link. Lo que hice fue, no sé si estás en compu Ah, o en bueno, celu, copias y pegás en la barra gracias. de Ah, búsqueda el link directamente. Ahí sí te lo abre. Directo bueno. del link no vas a poder, yo no pude. Pero Así que hice ahora eso y pude. me hiciste acordar, ¿ustedes están viendo el Power o están viendo lo que yo veo? Economía Feminista 2023, ¿ven o no? Ahora, Sí. sí, una economía feminista. No, estamos viendo el Power, la última hoja del Power, pero No, no, no. no en pantalla completa. No. Entonces ahí voy, ahí voy. Acá, ahora sí. Ahora ven, ¿ven esto? Ahí Se está está como cargando. queriendo Ahí, cargar. Ahí ah, está. Ahora sí. ahí está el dibujito. Sí. Bueno, si vas a archivos, ahora yo Ahí puse lo vi al archivo, sí. Ya lo descargué. Ya lo leí. clase. Ah, no, pero yo puse más. Espérenme, que no están. ¿A dónde lo Yo puse? vi uno solo. No, no, yo lo subí. ¿Qué hice? En archivos, en clase uno solo está feminismo y corriente. No, lo subí en otra clase de economía feminista de otro año, entonces, espérenme. Ah, debe ser otro año, pues yo también, a mí me quedó la de economía feminista del año pasado. Sí, no lo borré. Lo subí en otro lado, a ver. Encima le puse el mismo dibujo. Archivos. No, si bajé todo.
Creo que puse Claro, unidad pero esa es 1. 2021, ¿ves? Sí, pero estoy viendo si Por lo ahí. puse acá. No. Esperen, esperen. Estoy buscando dónde lo puse, porque no puede ser. Hice un lío esta semana con todos los archivos, a ver si lo metí acá. Igual para mí el sistema los complica a ustedes, porque para mí les tendría que cerrar esa aula o sacárselas, porque así los No, reconfunde. la tenés que cerrar vos y a veces yo no la cierro porque me escriben los que les falta, tenemos que cerrar es 80 años y los que les falta dar te conectan por ahí. Ah, claro. Y si Por yo la eso. bajo no tienen más acceso al material. Entonces ese es el problema. No, no, todo lo que bajé no está. Bueno, miren, yo ya lo tengo bajado porque lo bajé. Espérenme. Se los voy a pasar por acá, ahora lo subo al campus también, pero te lo paso, Lili, lo podés bajar de acá mismo. Ah, bueno, yo el único archivo que encontré fue el que está en la parte donde dice clases. Ahí Sí. hay un solo archivo. Y esto tampoco me deja. Ahora subir. Y yo subo siempre más. A ver, ¿Querés denme. que se los pase el chat? Lo tengo abierto yo todos los Y no textos. en el chat. Sí. ¿Cómo puede ser que yo no pueda? Participantes. Y siempre paso. Invitar, silenciar. Y tiene un cosito que es como un archivo. Ah, para pasarle algo en un archivo. Sí, ahora mismo. Yo. Mandinga esto. ¿Más acá No. será? No, en vivo, en vivo, en vivo, soporte. Salas para grupos pequeños. Aplicaciones. No, no sé lo que toqué. Eso nunca lo toqué en mi vida. Nati, ¿vos lo tenés al archivo? Sí, sí, sí. Si querés te paso el link o como Sí, pasalo prefieras. por el WhatsApp, por el grupo. Ah, te los paso todos ahora por el WhatsApp. Sí, Mirá, dale. serían estos los que vos tenés, ¿no? A ver, seminario. Economía, economía, economía. No, voy a borrar aunque se queden afuera las chicas, porque si no. A ver, bibliografía. Yo bajé todo acá, mirá. Lo subí a algún lado. Soy capaz de haberlo subido a otra. No sé qué hice, dónde lo subí. Me quiero morir. Ahora se lo subí a administración, me van a. Se mueren si le subo eso. No entienden de la economía feminista nada, nada, no quieren. No quieren nada. Acá ven, ven mi pantalla. Dice su pantalla compartida se está cargando.